Bienvenidos a este emocionante webinar, el que hemos preparado con tanta dedicación para ustedes y de la mano de una expositora chilena experta en coaching emocional. Hoy hablaremos sobre el valor de las palabras y cuál es la importancia del vocabulario emocional en el autocuidado y bienestar de los docentes. Pero antes de dar paso a Rocío, quiero invitar a Irma Ibarra, directora de contenido de BeReaders. Irma quiere compartir una reflexión con ustedes primero. El micrófono es todo tuyo, Irma, adelante. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todas y todos los profesores, profesoras que están conectados el día de hoy. Y es un enorme gusto, como cada mes, reunirnos para aprender más, para reflexionar más. Y en esta ocasión vamos a reflexionar acerca de las palabras y el valor. Y me gustaría compartir unas pequeñas líneas que dio Octavio Paz en el Congreso Internacional de la Lengua Española y me gusta mucho porque en muy poquitas palabras justamente condensa un mensaje muy potente. Dice, la palabra es nuestra morada, en ella nacimos y en ella moriremos. Ella nos reúne, nos da conciencia de lo que somos y de nuestra historia. Acorta las distancias que nos separan y atenúa las diferencias que nos oponen. Y bueno, me parece un mensaje muy potente sobre el lenguaje y las palabras, y ya lo decía Yuval Harari en su libro Homo Sapiens, de lo poderoso que es el lenguaje, que el lenguaje justamente nos dio como esta ventaja evolutiva sobre otras especies, pudiendo lograr que como seres humanos hagamos eh, grandes odiseas, como es grandes catedrales, la comunicación, la salud, tal, todo eso es gracias a que nos comunicamos. Pero más allá del objetivo de comunicarnos para hacer cosas con otros, para lograr en conjunto hacer cosas con otros, el lenguaje también nos da la posibilidad de conectar con nosotros mismos, de tener un relato interno. Y bueno, este tema es sumamente amplio y en esta ocasión vamos a tratar el tema del lenguaje, particularmente en justamente esto que nos conecta con nosotros, que es su aspecto emocional. Y es por eso que tenemos a Rocío Roque, una especialista en este tema, y nos encanta porque nos va a dar herramientas sobre las cuales vamos a poder identificar nuestras emociones, nombrarlas y bueno, no me adelanto más, pero quiero presentárselas. Yo tengo el gusto de conocerla en un espacio de formación y ella, bueno, les cuento un poquito de su trayectoria y de quién es. Ella es licenciada en educación con formación en coaching ontológico y ella es coaching emocional, especialista en disciplinas de autoconciencia corporal y es investigadora sobre temas de educación emocional con especialización en autoconciencia emocional y es autora y creadora de material educativo en autoconciencia emocional que se llama La danza de los afectos. Entonces, sin más, las y los dejo con Rocío y muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito para hacer un cierre, reflexiones y contestar todas las preguntas que le lleguen a Rocío. Eh, el micrófono es todo tuyo. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Voy a empezar acá a compartir pantalla para que ya nos empecemos a sumergir en esta temática. Tal como dice acá, el valor de las palabras, la importancia del vocabulario emocional en el autocuidado y bienestar de los docentes, ¿sí? Y en esta hora que tenemos vamos a descubrir por qué es importante en nuestro autocuidado poder ampliar el vocabulario de emociones y tener este lenguaje emocional, ¿sí? Vamos a partir acá haciéndonos una pregunta que tiene todo que ver con esto que vamos a ver hoy día, que es este lenguaje emocional, ¿sí? ¿Qué lenguaje emocional yo tengo hoy día integrado para poder expresar cómo me siento, ¿sí? Conectar conmigo mismo, conmigo misma y ir mirando cómo me siento, ¿sí? Identificar, reconocer cómo me siento. Así que los invito acá en el chat a escribir para que hagamos un pequeño escáner
de cómo está ese lenguaje, qué tan enriquecido está este lenguaje emocional para poder identificar o describir lo que siento. A ver si me van contando en el chat, si yo le pudiera poner una palabra emocional a mi sentir en este momento, ¿cuál sería? Vayan ahí escribiéndome en el chat, a lo mejor tristeza, rabia, inquietud, entusiasmo, optimismo, confianza, curiosidad, a ver si podemos ir poniendo en palabras ese sentir. Vayan contándome ahí en el chat, voy a estar constantemente interactuando con ustedes en el chat, así que la idea es que vayamos conversando y yo los vaya leyendo acá en el chat. Ya van apareciendo algunas palabras: entusiasta, agotada, motivación, abrumada, expectante, optimismo y cansancio. Ok, expectativa, abrumada y estresada. ¿Sí? Acá vamos viendo ya cómo está este vocabulario emocional para poder expresar cómo me siento. Y la idea es que después de esta charla, de este webinar, ustedes se vayan con un vocabulario emocional mucho más amplio y vayan entendiendo por qué es importante, ¿sí? Por qué es importante tener este lenguaje emocional. Y vamos a ir viendo acá que esto tiene que ver con una competencia de la educación emocional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de educación emocional, que poco nos han enseñado, ¿no es cierto?, acerca de nuestras emociones. La educación emocional tiene varias competencias, ¿sí? Está la conciencia emocional, está la regulación emocional, está la autonomía emocional, ¿sí? Están las habilidades sociales, y esto es como una escalera, ¿sí? La educación emocional, todas estas competencias son como una escalera, ¿sí? Y el primer peldaño para yo poder regular mis emociones, tener autonomía emocional, es tener conciencia emocional, ¿sí? Yo no puedo gestionar, yo no puedo regular lo que no reconozco, ¿sí? Lo que no me doy cuenta que estoy sintiendo. La conciencia emocional, como ustedes pueden ver acá, consiste en estas microcompetencias, ¿sí? Sí, en la medida que yo voy trabajando estas microcompetencias, voy fortaleciendo mi conciencia emocional, ¿sí? Entonces vamos a ir entendiendo qué es esto de la conciencia emocional. Primero, vamos a entender que tiene que ver con reconocer y darme cuenta de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Poder darme cuenta en el cuerpo cómo me estoy sintiendo. Si siento un nudo en la garganta, si siento las manos calientes o la cara caliente, o si me está latiendo el corazón más rápido, o si tengo un nudo en el pecho, ¿no es cierto? Todo eso son las primeras señales que mi cuerpo me está enviando de que estoy sintiendo una emoción o un sentimiento, ¿sí? Después, cuando yo voy entrenando esta conciencia corporal, ¿sí? Voy reconociendo estas señales físicas, puedo pasar también a otra microcompetencia que tiene que ver con dar nombre a nuestras emociones con precisión y eficacia, ¿sí? Y acá es donde va apareciendo el tema del lenguaje emocional, ¿sí? Poder dar nombre a nuestras emociones con precisión y eficacia. Esto tiene que ver con un concepto que se llama granularidad emocional, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos pronunciar bien. Yo siempre hago énfasis en que lo podamos pronunciar bien. Granularidad, no granulidad, que a veces le dicen, granularidad emocional. ¿Y por qué se llama granularidad emocional? Porque podríamos entenderlo como una analogía, pensar en los granitos del azúcar, en los granitos del arroz, que es hilar más fino en nuestro mundo emocional. Así cuando vemos los granitos del azúcar o del arroz, ¿sí? Así tal cual en nuestro mundo emocional. Vamos a pensar en nuestro mundo emocional como si fuéramos un pintor. Por eso acá les pongo una paleta de colores. El pintor ya es experto, ¿no es cierto?, en colores, cuando tiene que, una persona que estudió arte, ¿no es cierto?, que hace combinaciones de colores, sabe diferenciar muy bien los colores. Por ejemplo, acá en esta paleta de colores tenemos el verde cian, el verde esmeralda,
sí, ¿no es cierto? El verde botella, son diferentes tonalidades de verde. Bueno, en nuestro mundo emocional también existen matices emocionales, ¿sí? A veces nosotros nos quedamos en las emociones principales, ¿no es cierto? Como la rabia, la tristeza, y ahí nos quedamos, o el miedo, pero yo les quiero contar acá que la rabia tiene matices. Por ejemplo, dentro de la rabia está la impotencia, la frustración, la rebeldía, la indignación, ¿sí? Cuando hablamos de la tristeza, también tiene matices, como la decepción, la melancolía, la nostalgia, ¿sí? Y tenemos que aprender a diferenciar, por ejemplo, melancolía de nostalgia o decepción de desilusión, ¿sí? Son totalmente diferentes. Cuando nosotros aprendemos a diferenciar nuestras emociones y vamos entrenando, vamos adquiriendo este vocabulario emocional, nos vamos convirtiendo en personas más granulares emocionalmente, ¿sí? Vamos fortaleciendo nuestra granularidad emocional, ¿sí? Vamos a entender la granularidad emocional como la habilidad de poder reconocer e interpretar nuestras emociones correctamente, ¿sí? La habilidad de reconocer e interpretar nuestras emociones de manera correcta, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, necesitamos ampliar nuestro vocabulario emocional, es decir, tener más lenguaje emocional. Y después, cuando nosotros vamos entrenando esta habilidad, vamos adquiriendo este lenguaje emocional, eso también nos permite poder comprender y conectar mucho mejor con los demás, ¿sí? Lo que se llama tener mayor empatía, ¿sí? Tener la habilidad de poder reconocer e identificar las emociones en los demás y por lo tanto también poder conectar con los demás. Pero eso en la medida que yo primero pueda fortalecer mi propio vocabulario emocional y poder conectar conmigo mismo, ¿sí? Poder trabajar en mi propio autoconocimiento. Quizás acá muchos de ustedes trabajan con niños, ¿no es cierto? A lo mejor con adolescentes, si hay profesores, ¿no es cierto?, del área de la educación, para acompañar a los estudiantes en el reconocimiento de sus emociones, primero debo yo trabajar esa competencia en mí, ¿sí? Trabajar mi propio reconocimiento de emociones. Entonces, vamos entendiendo ya lo que es la conciencia emocional, reconocer las emociones en el cuerpo, saber ponerles nombre y también practicar la empatía, ¿sí? Tener la capacidad de reconocer las emociones en los demás. Pero ¿qué pasa? Cuando nos preguntan cómo estamos, ¿qué decimos? ¿Sí? Acá en Chile, que entiendo que también hay personas de otros países, acá en Chile decimos bien, mal, ¿no es cierto? Que son comodines emocionales. Cuando nos preguntan cómo estamos, no tenemos mucho lenguaje emocional, ¿no es cierto? Más bien nos quedamos en el bien, mal, ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de estar ahí? ¿Qué significa estar ahí? ¿Qué significa estar más o menos? ¿Sí? A lo mejor significa estar frustrado, a lo mejor significa estar ansioso, aburrido, ¿no es cierto? Pero esta baja conexión, este bajo vocabulario que tenemos, nos impide poder reconocer y expresar también lo que sentimos, ¿sí? No se trata de que vamos a andar por la vida diciéndole a otras personas, oye, hoy día estoy curioso, hoy día estoy entusiasmado, hoy día estoy decepcionado, aunque podríamos, ¿sí? Yo a veces cuando me preguntan cómo estoy, digo y expreso, hoy día estoy frustrada, hoy día siento impotencia, hoy día siento estrés, pero hay otras veces que respondo con el bien y el mal. Pero acá lo importante es que tú te hagas la pregunta de cómo tú te sientes. ¿Sí? Más allá de expresarlo con los demás, porque a veces no tenemos la confianza, ¿no es cierto?, para andar hablando de nuestras emociones, sí es importante que tú te hagas esa pregunta, ¿sí? Y hagas este escáner emocional, que a lo mejor en la mañana, cuando te levantes, hagas el ejercicio de reconocer y ponerle nombre a eso que sientes, ¿sí? ¿Cómo me levanté hoy día en la mañana? ¿Estoy irritable?
estoy estresado, estoy agobiado, ¿sí? Una vez que yo logro ponerle nombre a mi emoción, también puedo ir identificando qué estoy necesitando, ¿sí? Detrás de las emociones hay una necesidad que necesita ser escuchada, ¿sí? Sobre todo detrás de las emociones de ausencia de bienestar. Si yo me doy cuenta que estoy irritable, puedo preguntarme, ¿por qué estoy irritable? ¿Y qué estoy necesitando para poder atender a esa necesidad y hacerme cargo de mi emoción, ¿sí? Tener responsabilidad emocional. Pero si yo no reconozco lo que siento, no me doy cuenta, estoy en el piloto automático, va a ser muy difícil que pueda darme cuenta, tomar conciencia de qué estoy necesitando. Y así a veces nos pasamos todos los días, ¿no es cierto? Trabajando, muy desconectados de nuestro mundo emocional hasta que después también nuestro cuerpo comienza a hablar, ¿no es cierto? Aparecen los dolores de cabeza, los dolores de estómago, el estrés, también todo eso que me voy guardando, que no voy identificando, se va manifestando en nuestro cuerpo. Entonces acá vamos a ir viendo cómo impacta esto en nuestra manera de comunicarnos. ¿Sí? Primero tenemos baja conexión emocional. Baja conexión emocional con nosotros mismos, ¿sí? Nos cuesta entender, comprender qué nos está pasando. Y esa baja conexión emocional contigo mismo también influye en la conexión que tienes con los demás. Ya veíamos antes que la conciencia emocional permita tener más empatía con los demás y reconocer las emociones en los demás. A veces, fíjense que estamos viviendo en una misma casa y pueden pasar meses y no tenemos idea cómo se siente nuestra pareja, ¿sí? A lo mejor nuestra pareja está abrumado, está o abrumada, ¿no es cierto? Está frustrada, está aburrida, pero no tiene las palabras y tampoco generamos los espacios para poder hablar o expresar nuestras emociones. Más bien hablamos de manera superficial. Lo mismo con nuestros hijos o hijas. A veces ellos no tienen este lenguaje emocional para poder expresarte a ti, mamá, papá, hoy día sentí vergüenza, hoy día sentí, o en un ejercicio en el colegio, hoy día sentí frustración, hoy día sentí decepción, hoy día sentí, ¿sí? Que tengan, no hay espacios para poder comunicar cómo nos estamos sintiendo. Uno, porque no los generamos y dos, porque no tenemos el lenguaje para poder expresarlo. ¿Sí? Entonces, eso influye tremendamente en la conexión emocional que tenemos con nosotros mismos y los demás. No sé si algunos de ustedes acá conoce El monstruo de colores, ¿sí? Es un cuento de un monstruo que, como acá está rayado con todos los colores, es porque todos esos colores representan emociones, ¿sí? Y este monstruo tiene todas estas emociones revueltas y a medida que va avanzando el cuento, este monstruo va ordenando sus emociones, va identificando sus emociones y va poniéndole nombre a sus emociones. ¿Sí? Y una vez que va viviendo este proceso, después este monstruo ya no está ahí con todos los colores revueltos, sino que logra ordenar su mundo emocional, ¿sí? El mundo emocional. Resulta que esto no le pasa solo al monstruo de colores, también nos pasa a nosotros como adultos, ¿sí? Que a veces acá en Chile decimos, tenemos una ensalada de emociones o un caos emocional y no sé qué hacer con esto que siento, ¿sí? Entonces a veces nos pasa algo más o menos igual que el monstruo de colores, estamos bien confundidos con nuestras emociones. Y esta confusión emocional, esta baja conexión emocional, también influye directamente en nuestra toma de decisiones, ¿sí? Como yo les decía antes, no es lo mismo estar ansioso que estar estresado, ¿sí? No es lo mismo. Por ejemplo, la necesidad que hay detrás de la ansiedad es volver a conectar con el presente, volver a conectar con mi cuerpo, gestionar mis pensamientos, ¿sí? Porque mis pensamientos se vuelven muy catastróficos, hacer ejercicios de respiración, pero detrás del estrés hay otra necesidad, ¿sí? La necesidad que hay en el estrés cuando estamos con mucha carga, sobrecarga, tenemos alta demanda y no nos alcanzan nuestros recursos para poder responder frente a esa alta demanda. Entonces, ¿cuál es mi necesidad?
pedir ayuda, delegar, ¿sí? Es diferente. Tenemos que responder de manera diferente a nuestras emociones. Pero generalmente no tomamos buenas decisiones porque no sabemos identificar qué estamos sintiendo y qué estoy necesitando, qué me está diciendo esa emoción, cuál es la información que me trae esa información. No lo tenemos. Entonces, o sí lo tenemos, pero no como ojalá pudiéramos tenerlo, ¿sí? Un lenguaje mucho más enriquecido que nos permita poder responder a nuestras necesidades con mayor precisión, ¿sí? Entonces acá la idea es que vayamos entendiendo también cómo nos va ayudando este vocabulario emocional, cómo ayuda el lenguaje emocional. Y acá les quiero mostrar una cortita investigación, ¿sí? Que hizo Lisa Feldman Barrett, que es una investigadora en las emociones y aborda también las emociones desde las neurociencias. Sí, es una referente a nivel mundial en el estudio de las emociones, junto a Todd Kashdan, que también es un investigador acerca de las emociones. Y ellos hicieron una investigación dentro del ámbito de psicología clínica y demostraron el impacto que tenía tener diferenciación emocional, es decir, tener este lenguaje emocional, lo que yo les decía antes, poder diferenciar, por ejemplo, melancolía de nostalgia, decepción de desilusión, esa capacidad de poder diferenciar nuestras emociones. Ellos, estos investigadores, comprobaron cómo esa capacidad tenía beneficios en estas personas que ellos estudiaron dentro del ámbito de la psicología clínica, ¿sí? Y uno de los primeros resultados que ellos tuvieron fue que las personas disminuyeron en un 50% el consumo de alcohol, ¿sí? Al tener esta capacidad de poder diferenciar y expresar sus emociones, ¿sí? Además, disminuyeron entre un 20 a un 40% las respuestas agresivas, ¿sí? Esta desregulación emocional que a veces sentimos con la rabia. Y fíjense que a veces pasa que cuando nosotros sentimos rabia, sí, yo sé que más de alguno de ustedes ha experimentado rabia, muy pocas veces nos detenemos a pensar si debajo de esa rabia hay otras emociones, ¿sí? Como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la tristeza, ¿sí? La vergüenza, ¿sí? A veces la rabia es la punta del iceberg y nosotros solamente nos quedamos viendo el comportamiento de la otra persona, ¿sí? Decimos, hoy está enojado, tiene rabia, pero muy pocas veces podemos leer qué otras emociones hay debajo de esa rabia, ¿sí? Pero eso también tenemos que hacerlo nosotros, ¿sí? Preguntarme, bueno, estoy enojado, respondí de manera reactiva, ¿no es cierto? ¿Qué otras emociones habrán estado debajo de esa rabia? ¿Qué me estaba pasando antes? ¿Qué me pasó ayer? ¿Qué me pasó la semana pasada? ¿Sí que vengo arrastrando que me hace reaccionar de esa manera tan reactiva? ¿Sí? Cuando yo voy entendiendo, identificando estas emociones debajo del iceberg, ¿sí? Debajo de nuestro propio iceberg, eso me va dando la posibilidad de comprender mucho mejor qué me está ocurriendo y, como les dije antes, poder responder a mis necesidades. Por eso también en este estudio se arrojaron esos resultados, ¿sí? La disminución de entre un 20 a un 50% las respuestas agresivas, ¿sí? Y también se dieron cuenta que las personas, perdón, se me cambió acá la diapositiva. Y también se dieron cuenta que las personas que tenían mayor diferenciación emocional también podían procesar mejor el dolor al rechazo. Y hay otra que no les puse acá, pero que también estuvo dentro de esta investigación. Ellos se dieron cuenta que las personas que sufrían de trastorno de ansiedad social, esas personas también tenían un bajo lenguaje emocional, ¿sí? Daba la casualidad que las personas con trastorno de ansiedad social tenían un bajo lenguaje emocional, ¿sí? Que también era para mirarlo e ir reflexionando cuáles son los impactos también de tener un bajo
lenguaje emocional, ¿sí? Esta investigación es súper interesante y nos viene a mostrar cuál es la importancia de tener este lenguaje emocional, ¿sí? Ya que las personas hayan disminuido en un 50% el consumo de alcohol, es para tomarle importancia a esta temática, ¿sí? De tener un lenguaje emocional integrado. Por acá les voy a mostrar otra investigación para que ustedes vayan tomando conciencia de la importancia que es tener este vocabulario emocional desde que somos niños hasta nuestra etapa adulta, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Acá vamos a mirar, hay otro investigador que se llama Matthew Lieberman, y él también trabaja en el área de las neurociencias, y él hizo una investigación donde junto a un grupo de personas, ya a estas personas les mostró imágenes aversivas de ver, ¿sí? Aversivas quiere decir que eran imágenes muy desagradables de ver, ¿sí? Que causaban rechazo, ¿no es cierto?, al mirarlas. Resulta que cuando estas personas miraban estas imágenes aversivas, se activaba una zona en nuestro cerebro que es la amígdala cerebral. Yo les voy a contar acá que la amígdala cerebral es una estructura en nuestro cerebro que se activa cuando nosotros estamos desregulados emocionalmente, ¿sí? Cuando estamos desregulados emocionalmente, se sobreactiva, ¿sí? Entonces, como les decía antes, Matthew Lieberman se dio cuenta que cuando estas personas veían estas imágenes aversivas, había una sobreactivación en esta zona del cerebro que es la amígdala cerebral. Pero Matthew Lieberman le dio una indicación a estas personas y les dijo que cada vez que miraran estas imágenes aversivas, ellos hicieran el ejercicio de nombrar lo que sentían, ¿sí? Poner en palabras lo que ellos sentían. ¿Qué ocurría cuando ellos hacían ese ejercicio? Se activaba otra zona en nuestro cerebro o en su cerebro, que es la corteza prefrontal, ¿sí? Cuando se activaba la corteza prefrontal, disminuía la actividad de la amígdala cerebral, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijo este investigador? Que el solo hecho de nombrar nuestras emociones o de describir nuestras emociones ya es una estrategia de regulación emocional, porque disminuye la actividad de la amígdala cerebral, que se activa cuando nosotros estamos desregulados emocionalmente. ¿Sí? Entonces vamos tomando conciencia desde las neurociencias también, cómo esto nos va diciendo que es muy, muy importante poder nombrar nuestras emociones, ¿sí? Que tú cuando te percibas que estás desregulado emocionalmente, que estás estresado, que estás ansioso, que estás frustrado, ¿no es cierto? Hagas el ejercicio de nombrarlo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta cómo eso te ayuda en parte a gestionar tus emociones. Es el primer paso para regular nuestras emociones, ¿sí? Vamos a ir acá avanzando entonces. Vamos a hacer una dinámica, ¿sí? La idea es que ustedes tengan un cuaderno, un lápiz a la mano, si no puede ser en el celular, ¿sí? Si no tienen lápiz o papel, puede ser en el mismo celular. Yo acá voy a empezar a correr el tiempo y les voy a dar 3 minutos para que puedan anotar todas las emociones que conocen, ¿sí? Todas las emociones que conocen. Yo voy acá a poner el cronómetro, ya está corriendo, así que anda anotando todas las emociones que conoces y yo te voy a avisar cuando hayan acabado los 3 minutos, ¿sí? Así que anda anotando ahí en tu celular, en un cuaderno, todas las emociones, sentimientos que conozcas. Les voy a ir dando esta pausa para que vayan anotando en el celular. 3 minutitos.
Ya vamos en el minuto, quedan 2 minutos para que vayas anotando todas las emociones, sentimientos que conoces. Me imagino que ahí estás pensando, tratando de recordar, ¿no es cierto? ¿Qué emociones, qué sentimientos conozco? Vamos por las que puedas, el máximo que puedas recordar y anotar. Queda 1 minuto, el último minuto para que puedas ir anotando ahí en tu celular, en el cuaderno. No vale buscar en Google, no vale hacer trampa. Tienen que ser honestos con ustedes mismos. Los últimos segundos para ir anotando qué emociones, qué sentimientos conoces. 30 segundos más, vamos por las últimas. Y cuando yo diga stop, no vale escribir más. Últimos segundos. Stop. Entonces ya soltar el lápiz, dejar de escribir en el celular y vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a contar todas las emociones, sentimientos que alcanzaste a escribir, ¿sí? Y el número que pudiste de las emociones y sentimientos que alcanzaste a anotar, anótamelo en el chat. ¿Cuántas alcanzaste a anotar? Cuéntame en el chat. Una vez que las cuentes. Ok, ahí van apareciendo números. 23, la Zoraida, felicitaciones por ese número. Gladys, 13, la Dalila, solo 11, 16, 15, 16, 19, 15, 13, 11, 25. Ahí la Cecilia también, felicitaciones. 20, 14, 12, 24, wow, ahí la Marta también. Bueno, yo les quiero decir que generalmente cuando se hace este ejercicio, la media, ¿sí? La media de las personas es que logran reconocer entre 6 emociones a 15, ¿sí? Ahí ese es como el número también que puedo ir viendo acá, 14, 12, ¿no es cierto? 14, 12, ¿sí? Y algunos que ya también ahí son más avanzados emocionalmente, ¿sí? Pero generalmente la media es de 7 a 15 emociones, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo acá, les voy a hacer una pregunta, y es que, ¿cuántas emociones ustedes creen que existen? ¿Sí? Emociones, sentimientos, a ver si ustedes me dicen acá un número, ¿sí? ¿Cuántas emociones, sentimientos ustedes creen que existen? Vayan diciéndome acá un número en el chat. La Erika dice 100, ya, la Zoraida dice 3, la Marcela dice 55. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver. La Marcela dice 40, la Mari dice 4, la Jessica dice ahora mucho más que las que anoté, 99, ya, 50, 3, 39, aprox. Bueno, yo les quiero contar que existen 500 emociones, sentimientos y estados de ánimo, ¿sí? Lo que se dice, hay un referente que se llama Rafael Vizquerra, por si lo quieren anotar, ¿sí? Rafael Vizquerra, que es un referente en lo que es la educación emocional, y él nos dice que existen 500
fenómenos afectivos, ¿sí? Él los llama así, fenómenos afectivos. ¿Por qué los llama así? Porque la palabra afectos, ¿sí? La palabra afectos es prácticamente como un paraguas que reúne lo que son las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo, ¿sí? Entonces, para no estar diciendo emociones, sentimientos, estados de ánimo, decimos la palabra afectos o fenómenos afectivos, ¿sí? Se llama Rafael Vizquerra. Ahí Rodrigo está preguntando si es lo mismo emoción y sentimiento. No, no es lo mismo. Vamos a entender las emociones como de corta duración, que tienen la característica de ser de corta duración, son de alta intensidad y tienen señales corporales muy claras, ¿sí? Se dice, algunos investigadores dicen que las emociones duran 90 segundos, ¿sí? Entonces, las emociones, recuerden, tienen la característica de ser una respuesta al urgente, son de alta intensidad y son de duración corta, ¿sí? Duran, como les dije antes, 90 segundos. En cambio, los sentimientos tienen un componente cognitivo mucho más predominante, ¿sí? Un componente cognitivo mucho más predominante, es decir, una carga del pensamiento mucho más predominante. Para que ustedes lo puedan entender, una emoción es el miedo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy cruzando la calle, ¿sí? Y viene un auto muy rápido, rápidamente me aparece el miedo como emoción, que me permite responder rápidamente y a lo urgente, ¿sí? No tengo tiempo para pensar, ¿sí? Simplemente actúo rápidamente, eso es una emoción, me permiten responder a lo rápidamente y a lo que es urgente. En cambio, cuando estoy en un sentimiento, estoy pensando mucho más tiempo, si hay una carga del pensamiento mucho más predominante, así como por ejemplo cuando estoy en la preocupación, cuando estoy en la ansiedad, cuando estoy en la frustración, ¿no es cierto? Estoy pensando, hay un pensamiento mucho más predominante, ¿sí? Bien, voy avanzando entonces. Vamos a ver acá que también Rafael Vizquerra, que es este referente que yo les contaba, él nos dice que para hacer, porque veía a alguien en el chat ahí que decía, ¿qué pasa si solamente reconozco 5 o 10? ¿Sí? No hay problema, ¿sí? No te sientas mal si logras reconocer eso. Sí, generalmente logramos reconocer esa cantidad de emociones porque no nos han enseñado esto que ustedes hoy día están aprendiendo, ¿sí? Rafael Vizquerra nos dice que para ser saludables emocionalmente, nosotros al menos debiéramos reconocer 36 emociones, ¿sí? Emociones o sentimientos. Al menos 36. Así que la idea es que acá de los que ustedes lograron reconocer entre 15, ¿no es cierto? 20, podamos llegar a este número de 36, ¿no es cierto? 36, 40, para ser más saludables emocionalmente, poder comprender mucho mejor nuestras emociones y también estar mucho más conectados con nosotros mismos, ¿sí? Y recuerden, responder a nuestras necesidades, ¿sí? Así que no se olviden de este número. Para ser saludables emocionalmente, al menos debiéramos reconocer 36 emociones, ¿sí? Así que ahí les dejo también esa reflexión. Y vamos a ir viendo acá una pregunta, ¿sí? Les planteo una pregunta. ¿Cuántas palabras tenemos incorporadas en nuestro lenguaje para describir, procesar y expresar lo que sentimos? ¿Sí? Acá les cito a esta persona que dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué creen que querrá decir eso? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Para qué nos sirve el lenguaje? A ver si me van contando acá en el chat. ¿O qué creen que significa esta frase de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo? A ver si me van contando en el chat qué opinan respecto a esto.
Mientras ustedes ahí van escribiendo, yo antes decía, ¿no es cierto?, cuando nos preguntan cómo estamos, ¿qué decimos? Bien, mal. Entonces me quedo ahí, en ese mundo súper limitado que me impide poder navegar la psicología de mis emociones, ¿sí? El lenguaje que nos permite poder expresarnos, ¿no es cierto? Poder comunicarnos, ¿sí? Ahí la Mari dice, si no lo conoces, no lo puedes expresar, ¿no es cierto? Yo siempre cuento que cuando yo era niña me hubiera encantado poder decirle a mi profesora o a mi mamá que sentía vergüenza o que sentía frustración, ¿sí? No tenía ese lenguaje. Entonces me quedaba en esa manera súper limitada de poder expresarme, de poder relacionarme, ¿no es cierto? Ahí la Rocío dice, herramienta que permite expresar las emociones, pensamientos, ideas, ¿no es cierto? Entonces es súper importante poder ampliar este lenguaje emocional. Vamos a ver acá este vocabulario emocional que ojalá ahí después les voy a compartir mi Instagram para quien quiera descargarlo, está de manera gratuita. Y este vocabulario emocional muestra diferentes familias emocionales y cada una con sus matices. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la rabia tenía matices? El miedo también tenía matices. Bueno, acá se puede ver con claridad y ojalá pudiéramos tener este vocabulario cada día, mirarlo para reconocer cómo me estoy sintiendo. ¿Sí? Acá hay alrededor de 78 emociones, sentimientos. Esta tablita está basada en mi material que cuando me presentaron lo nombraron, que se llama La danza de los afectos y que permite, ¿no es cierto?, poder ir reconociendo nuestras emociones. Vamos a ver acá un ejercicio de reconocimiento emocional. Si ustedes tuvieran la posibilidad de en este minuto ver esta imagen y poder nombrar, expresar, ¿qué me pasa? ¿Qué siento cuando veo esta imagen? ¿Sí? ¿Qué emoción, qué sentimiento les aparece al ver esta imagen? A ver si vamos usando el lenguaje emocional para poder expresar qué siento al ver esta imagen. Ternura, confusión, nostalgia, tranquilidad, soledad, miedo. Este ya es un ejercicio de conciencia emocional que ustedes pueden ir haciendo también si son profesores con sus estudiantes, con sus hijos, para ir trabajando este tema de la granularidad emocional, vocabulario emocional, pero siempre recuerden que el trabajo parte por ustedes. Les voy a mostrar acá las familias emocionales, ¿sí? Que también les va a servir para ir viendo esta clasificación de la tablita que veíamos antes, ¿sí? Está la familia de la alegría, la familia del amor y la familia de la felicidad, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá arriba hay 3 familias de bienestar y acá abajo el miedo, la rabia y la tristeza son 3 familias de ausencia de bienestar, ¿sí? Están las emociones placenteras y las emociones displacenteras o de ausencia de bienestar, ¿sí? Hay una teoría de las emociones básicas, ¿no es cierto? Que está la rabia, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, ¿sí? Pero en esa teoría hay un desbalance, porque está el miedo, el asco, la tristeza y la rabia, y solo una de bienestar, que es la alegría, ¿sí? Una solamente que es placentera. En cambio, en este esquema, sí que también está basado en Rafael Vizquerra, tenemos 3 familias de presencia de bienestar y 3 familias de ausencia de bienestar, ¿sí? Que nosotros ojalá pudiéramos trabajar el lenguaje emocional de emociones placenteras y el lenguaje emocional de emociones displacenteras, ¿no es cierto? O de ausencia de bienestar. Y vayamos manejando todas estas familias emocionales, ¿sí? Voy a ver acá, vamos a ir viendo algunas diferenciaciones entre algunas emociones, ¿sí? Tenemos la tristeza, de la familia de la tristeza,
tenemos la nostalgia y la melancolía. ¿En qué se diferencian estas dos emociones o estos dos sentimientos más bien? La nostalgia aparece cuando nosotros recordamos un momento específico del pasado que era placentero y nos gustaría poder recuperarlo, ¿sí? Un momento del pasado placentero que fue agradable, fue bonito y yo quisiera poder volver a traerlo a mi presente, ¿sí? Me empezó a acordar de todas esas cositas bonitas que viví en el pasado. En cambio, la melancolía es una tristeza mantenida en el tiempo y que generalmente causa mucho malestar. Si andamos con la energía más baja, más cabizbajos, andamos muy reflexivos, muy introspectivos y la sensación no es muy agradable. Pero en la nostalgia sí es agradable reconocer aquellos, o sea, recordar aquellos momentos agradables que viví en el pasado y que yo quisiera recuperar o volver a vivir, ¿sí? En eso se diferencian estos dos sentimientos que a veces solemos confundir. O por otro lado tenemos la frustración y la impotencia. ¿En qué se diferencian estos dos sentimientos? Vamos a entender que la frustración aparece cuando hay un obstáculo que me impide poder alcanzar aquello que quiero lograr, aquella meta, aquel objetivo. Hay un obstáculo que me impide poder llegar ahí, ¿sí? La frustración, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la información que nos trae? Es que tenemos que volver a intentarlo una y otra vez, ¿sí? Yo siempre digo que Thomas Edison tuvo 1000 intentos de cómo no debía hacerse una ampolleta y en el 1001 intento recién pudo hacer la ampolleta. Y nosotros, ¿cuántas veces lo intentamos? A veces 3, 5 y nos rendimos, ¿sí? La frustración nos invita a desarrollar la resiliencia, a intentarlo una y otra vez, ¿sí? Pero a veces nos rendimos o intentamos hacer algo cuando no tenemos mucho el control de las cosas. Y ahí aparece la impotencia, que es totalmente diferente a la frustración, ¿sí? La impotencia, la palabra ya lo dice, quiere decir sin potencia, impotencia sin potencia. Y yo siento, cuando sentimos impotencia, sentimos que no somos capaces de poder modificar la situación que estamos viviendo, ¿sí? Hay una, hay una falta de control frente a lo que estoy viviendo y no puedo intervenir en eso, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado cuando sentimos impotencia, porque a veces creemos que no somos capaces, pero sí somos capaces, ¿sí? Yo siempre digo, cito el ejemplo de Nick Vujicic, que es una persona que no tiene ni brazos ni piernas, pero que sin embargo nada, escala, anda en skate. Entonces él perfectamente podría haber dicho, no soy capaz de hacer estas cosas, ¿sí? Y haber caído en la impotencia. Pero él se desafió a sí mismo y hizo, bueno, hace todo lo que hace, ¿sí? Entonces hay que diferenciar cuando las cosas están fuera de mi control y cuando sí están dentro de mi control. Y la impotencia a lo mejor está, o sea, la vida me invita a desafiarme a mí mismo para lograr lo que me propongo. Por otra parte, tenemos la ansiedad y la angustia, que también las confundimos un montón, ¿sí? Vamos a entender, primero partamos por diferenciar ansiedad del miedo, ¿sí? El miedo aparece cuando yo estoy en el momento presente y frente a un peligro real e inminente en el momento presente. En cambio, la ansiedad está en el futuro, ¿sí? Y aparece cuando me empiezo a imaginar escenarios en el futuro y tengo percepción de posibles amenazas en el futuro. ¿Qué tengo que aprender con la ansiedad? Volver al presente, volver al cuerpo, conectar con mi respiración, ¿sí? Porque cuando estamos en la ansiedad estamos muy en la mente, ¿sí? Y tenemos que volver al cuerpo. Y eso lo logramos bailando, haciendo ejercicios de respiración y además gestionando nuestros pensamientos. Por otro lado, tenemos la angustia, ¿sí? Este sentimiento que es mucho más intenso que la ansiedad, ¿sí? Es muy diferente. La angustia se compone de impotencia, tristeza y miedo.
y es este sentimiento que aparece cuando, por ejemplo, nos llaman por teléfono y nos dicen que alguien importante sufrió un accidente. Ahí yo siento impotencia, sí, o sea, siento angustia, porque siento impotencia, porque la situación ya pasó, siento miedo y siento mucha tristeza de que ese familiar tuvo un accidente, ¿sí? Es mucho más intenso y es mucho más desgarrador. Cuando sentimos angustia, sentimos que nuestro cuerpo se desmorona, ¿sí? Es como esa noticia es tan fuerte que no tengo fuerzas, ¿sí? Siento que me desmorono. Esa es la angustia. Estoy viendo acá el tiempo, todavía me quedan algunos minutitos para ver otras emociones. Por ejemplo, la felicidad de alegría también no es lo mismo, ¿sí? La alegría es una emoción. ¿Cuánto dijimos que podía durar una emoción? 90 segundos aproximadamente, ¿sí? Y después pasa. En cambio, la felicidad es un estado, y es un estado que yo voy cultivando en mi diario vivir y tiene que ver con una decisión, con una actitud de cómo yo decido mirar y enfrentar mi vida, ¿sí? Yo puedo experimentar rabia, tristeza y aún así ser una persona feliz, porque la felicidad no tiene que ver con estar con una sonrisa, tiene que ver con una actitud de cómo tú decides mirar lo que te está pasando y quizás verlo como un aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Tiene que ver con un autoconocimiento y con la resiliencia, con hacer lo que nos apasiona, bueno, con un montón de cosas que no voy a alcanzar acá a explicar en esta clase, por supuesto, pero son totalmente diferentes, ¿sí? O, por ejemplo, la lástima de la autocompasión, ¿sí? Que también se confunden un montón. La lástima, tener lástima por uno mismo es victimizarse, ¿sí? Es victimizarse o echarle la culpa a los demás. En cambio, la autocompasión no es tener lástima por uno mismo, que se suelen confundir. La autocompasión es poder mirarte a ti con amor, conectar con tu dolor y hacer algo para cuidarte, para mitigar ese sufrimiento que tú estás teniendo, ¿sí? Es atenderte, es escucharte, es cuidarte. Eso es la autocompasión, no es tener lástima ni victimizarte, ¿sí? Es conectar con tu dolor y hablarte con suavidad, con amabilidad. Generalmente, cuando necesitamos autocompasión, cuando sentimos culpa, cuando nos aparece ese diálogo castigador de lo hiciste mal, eres una mala mamá, eres pésimo enseñando, te salió pésimo la experiencia de aprendizaje, soy una mala hija, etcétera. Todo ese diálogo que a veces tenemos con nuestro crítico interno, con el autoexigente que a veces nos aparece, ahí aparece la autocompasión y te dice, hey, no te trates así, trátate de una manera más amable. Recuerda que estás haciendo lo mejor que puedes, ¿sí? Según tus recursos, según tus habilidades en este momento. No seas tan autoexigente, ¿sí? La autocompasión es practicar la amabilidad, practicar un autodiálogo amable contigo mismo, ¿sí? Todo lo contrario, hacerse la víctima, ¿sí? O por otro lado, acá tenemos el optimismo y el entusiasmo. Son totalmente diferentes también. ¿Cuándo somos optimistas? Cuando podemos ver un futuro favorable, ¿sí? Cuando podemos ver lo mejor de las experiencias que vivimos, podemos rescatar las experiencias de aprendizaje, de aquellas cosas que vamos viviendo, etc. En cambio, el entusiasmo a mí me encanta, porque la palabra entusiasmo viene de la etimología de estar en teos, que significa estar con Dios o conectado con la divinidad, con la grandiosidad. ¿Cuándo sentimos entusiasmo? Cuando estamos conectados con nuestra grandeza o con un proyecto grande, ¿sí? Entonces ahí podemos diferenciar. ¿Estamos alegres? ¿Estamos optimistas? ¿O estamos entusiasmados, conectados con algo, con un proyecto que nos apasiona, que nos mueve, que nos conecta con nuestra grandeza, con nuestras capacidades, ¿sí? Y ahí, ¿no es cierto?, vamos trabajando esta diferenciación emocional, ¿sí?
Me queda una más, pero yo no sé si tengo permiso. Ahí que me digan las del team Readers si tengo permiso para dar una diapositiva más. Sí, adelante nomás, Rocío, Ya, con muchas confianza. gracias. Bueno, tenemos acá el aburrimiento y la apatía, que también son totalmente diferentes. ¿Cuándo aparece el aburrimiento? Por dos cosas. Cuando hacemos siempre lo mismo, ¿no es cierto? Cuando caemos en la rutina, pero hay otra cosa que a mí que cuando lo aprendí me maravillé, ¿sí? Que el aburrimiento aparece cuando hay un desequilibrio entre mi necesidad de ser estimulado y el estímulo que recibo del exterior, ¿sí? Un desequilibrio entre mi necesidad de ser estimulado y el estímulo que recibo del exterior. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro y tenemos que leerlo porque estamos estudiando, no sé, un máster, un diplomado, ¿no es cierto? Hoy en la materia es tan aburrida, entonces hay un desequilibrio entre mi necesidad de ser estimulado y el estímulo que estoy recibiendo del exterior. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy leyendo ese libro aburrido? Buscar estimularme a través de los sentidos. Por ejemplo, tomarme un café, oler algo rico, poner una música, ¿sí? Y ahí voy estimulando mi sentido. Lo mismo cuando los niños están aburridos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer cuando los niños están aburridos? Buscar estímulos nuevos, ¿sí? A través de la vista, de los olores, ¿sí? Del tacto. Ahí se va equilibrando esta necesidad. Y eso es súper interesante con el aburrimiento para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, tenemos la apatía. ¿Cuándo aparece la apatía? Aparece cuando les ha pasado alguna vez que estamos luchando constantemente con algo en el colegio, a lo mejor tratando de ofrecer un proyecto interesante y no nos resulta, no nos va bien, y estamos en otras luchas, a lo mejor internas en la casa y ya estamos, no damos más, ¿sí? Ahí aparece la apatía como un escudo protector de decir, ya no quiero más, me desconecto y me baja la energía porque ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya no quiero nada con nadie. ¿Sí? Esa es la apatía, busca la desconexión con los demás y con el mundo. A veces la apatía nos permite descansar, bajar los brazos, pero hay que tener mucho cuidado con no quedarnos en ese estado y poder retomar la ilusión, la motivación, etc. Por otro lado, tenemos acá los celos y la envidia. ¿Cuándo aparecen los celos? Miren, para que las puedan diferenciar, porque también yo veo que las confunden un montón en las películas, ¿sí? Siempre acuérdense que los celos aparecen entre 3 personas y la envidia entre 2 personas, ¿sí? Vamos a entender los celos como una mezcla de rabia y miedo, ¿sí? Los celos aparecen cuando yo tengo miedo de perder la atención o el cariño de otra persona, ¿sí? El lugar que yo tenía, ¿sí? Perder ese miedo, o sea, perder esa atención o ese cariño que yo tenía, ¿sí? Porque llega un otro que me roba esa atención o ese cariño que yo tenía, ¿sí? Los niños, por ejemplo, cuando llega un hermano, la mamá, el niño lo interpreta, ¿no es cierto?, como que el nuevo hermano se está llevando toda la atención, el cariño de mamá. ¿Qué tiene que hacer mamá cuando pasa eso? Recordarle a su otro hijo que el cariño, que la atención va a estar igual para él, ¿sí? A los niños les pasa un montón eso, pero no solamente a ellos, sino que a nosotros también a veces como adultos, ¿sí? Tenemos ese miedo, por ejemplo, mamá e hija y la pareja de la hija, ¿sí? A veces la pareja se empieza a llevar la atención de la hija y la mamá también puede tener celos de la hija, ¿sí? Y esos son casos súper interesantes para ir viendo, bueno, qué me está pasando, qué estoy sintiendo. Y no se avergüencen, ¿sí? No se avergüencen de sentir celos. A veces sentimos celos y hay que ir atendiendo cuál es la inseguridad, qué me están diciendo esos celos de mí mismo, ¿sí? En cambio, la envidia aparece cuando yo me comparo con un otro y deseo tener lo que el otro tiene, ¿sí? Es diferente a los celos. En los celos tengo un miedo a perder la atención o el cariño, pero la envidia aparece cuando yo deseo obtener lo que el otro tiene. A veces sentimos celos y envidia, los dos juntos, pero es importante poder diferenciar o identificar que estoy sintiendo las dos o solo una, o solo envidia, o solo celos, ¿sí?
Por otro lado, y para ir terminando, tenemos la resignación y la aceptación. La resignación es decir, ay, ya no me resultó, y bajo los brazos y me rindo. ¿Sí? No, la canción de la resignación es, las cosas son así y punto, y no hay nada que hacer. ¿Sí? Y me rindo y me desligo de mi responsabilidad. ¿Sí? En cambio, la aceptación es poder ver las cosas tal como son, ¿sí? Reconozco las cosas tal como son, pero aún así hago lo que está dentro de mi control, acepto la realidad, acepto lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y me enfoco en lo que puedo hacer, ¿sí? Y me responsabilizo de mí mismo. Muy distinto a la resignación, que es bajar los brazos y no hacer nada. En la aceptación acepto las cosas, pero igualmente me movilizo a la acción, ¿sí? Ahí para que las puedan diferenciar. Una es de la tristeza y la otra es del amor, ¿sí? Ahí con eso ya voy terminando y voy acá a compartirles algunos datos antes. Ay, me faltaba esto. Bueno, algunas estrategias de regulación emocional, por ejemplo, la respiración triangular, que es respirar en 5 tiempos, retener el aire y botar el aire en 5 tiempos. Inhalo, retengo el aire en 5 tiempos y exhalo. ¿Sí? Eso me permite poder regularme emocionalmente. Otra cosa es hacernos masajes faciales, ¿sí? Tocarnos las mejillas, las sienes de acá al lado de los ojos, en la cabeza. Cuando ustedes hacen estos masajes faciales, se libera en nuestro cuerpo una hormona que es la oxitocina. Cuando nosotros liberamos oxitocina, eso permite a nuestro cuerpo entrar en un estado de seguridad. Lo mismo que cuando hacen masajes en la zona del pecho, cuando están muy desregulados emocionalmente, estresados, ansiosos, tóquense, háganse un masaje en el pecho y eso también va a liberar oxitocina que los va a ayudar a entrar en un estado de calma, de seguridad, o también el autoabrazo, ¿sí? El cerebro no distingue si eres tú mismo u otra persona a la que se está dando el abrazo, igualmente libera oxitocina y eso también te permite entrar en un estado de calma, de seguridad, ¿sí? También podemos hacer el ejercicio de contar nuestra respiración. Inhalo, exhalo, y al término de la exhalación cuento 1. ¿Sí? Inhalo, exhalo, 2, inhalo, exhalo, 3, y así hasta llegar a 10. Eso también nos va a ayudar a regularnos emocionalmente. Y por último, la respiración 5-5-8-2, que es inhalar, retener en 5 y exhalar en 8 segundos. Me detengo en 2 segundos y vuelvo. Inhalo en 5, retengo en 5, exhalo en 8, retengo en 2 y vuelvo. Y se va repitiendo el ciclo, ¿sí? Son algunos ejercicios prácticos de regulación emocional que los pueden practicar cada vez que estén experimentando estrés, ansiedad, etc. ¿Sí? Ahora sí, con eso puedo ir terminando y acá les dejo alguna bibliografía recomendada. Está Universo de Emociones de Rafael Vizquerra, Emociones por Abrir, Emociones un regalo por abrir, que también sirve para trabajar vocabulario emocional, tanto como Universo de Emociones, Permiso para Sentir, que también sirve para trabajar la educación emocional en el área educacional. Y también está mi material, La Danza de los Afectos, que es un material súper interactivo, que viene con 78 cartas con fenómenos afectivos para trabajar qué me dice cada emoción y poder comprenderla en mayor profundidad, ¿sí? Ahí está mi Instagram también por si quieren adquirir el vocabulario emocional. Si no, me escriben, me lo piden y yo se los paso. Y también está ahí mi correo por si tienen alguna otra duda, inquietud, etc. ¿Sí? Generalmente por donde más rápido contesto es por el Instagram, ¿sí? Así que ahí si quieren pueden seguirme. Con eso voy terminando y acá voy a avanzar
para darle el pase acá a las directoras de BeReaders. Muchísimas gracias, Rocío. Estamos todos fascinados. Se nos fue como agua este encuentro. Muchísimas gracias. Todos los profesores están felices y es que es un tema súper rico. Yo me quedo con muchas reflexiones en la cabeza, pero una de ellas es impactante que haya 500 estados emocionales y nos comunicamos con emojis. Y Sí, esa comunicación con emojis, yo creo que sí está, si de por sí teníamos poquito vocabulario emocional, como que también no está ayudando mucho a reducir a eso, ¿no? Realmente la literatura, yo estaba pensando, tenemos 650 libros en nuestra biblioteca BeReaders con wow. historias que te ponen en contacto. Cada historia, pues, también aborda, digo, dentro de su trama, diferentes emociones. Yo recuerdo mucho que yo conocí el significado de la palabra zozobra, que no es de uso común, pero sí describe una emoción muy precisa y la conocí a través de un libro. No fue ninguna persona ni ningún tipo de coaching emocional quien me hizo conocer esa emoción, pero eso nos dan las historias, la literatura, espacios como este de reflexionar acerca de cómo hablamos. También me quedo con la frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y Ajá, que me parece que el cómo hablamos, cómo nos comunicamos, qué palabras utilizamos, es una radiografía, es la fotografía más fiel de quiénes somos. Incluso si no nos ven físicamente, podemos identificar la edad, el país. Por cierto, creo que no aclaré que eres de Chile, ni yo aclaré que soy mexicana, pero no se necesita porque estoy segura que por cómo nos comunicamos, cómo nuestro registro lingüístico nos describe quiénes somos. Entonces, contar con un vocabulario emocional rico también en esta labor como profesores, y que esto sí, es de todo corazón lo hacemos para apoyarlos a los profesores y a sus alumnos. Estamos modelando constantemente con nuestro vocabulario, con nuestra autorregulación o desregulación. Estamos también mostrando comportamientos que nuestros estudiantes aprenden. Entonces, esperamos que esta riqueza en el vocabulario se transmita con las y los estudiantes. Bueno, hemos llegado al final de esta enriquecedora sesión sobre el valor de las palabras y el bienestar de los docentes. Muchísimas gracias, Rocío, por compartir tu valioso conocimiento con nosotros. Estoy segura que esta sesión ha sido una fuente de inspiración y aprendizaje para todos los que se han unido el día de hoy de distintas partes de Latinoamérica y Estados Unidos. Nos vemos entonces para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias Gracias, a gracias. Irma. vos. Gracias, Rocío. Gracias a Chao, todas, a chao. todos.